Jóvenes con la denominada Acción Diferida y activistas proinmigrantes se manifestaron afuera del Capitolio Estatal en un hecho que terminó en arrestos. Vamos ahora con mi compañera Karen Vega, que nos tiene todos los detalles de lo ocurrido. Karen, ¿cuál fue el motivo de la manifestación del día de hoy? Juan Carlos, activistas pro-inmigrantes se han enfocado en presionar al senador demócrata Michael Bennet para que le pida al presidente un alto a las deportaciones a través de acción ejecutiva. 5 activistas pro-inmigrantes fueron arrestados al mediodía cerca del Capitolio Estatal tras negarse a las demandas policíacas de evacuar la calle y permitir el libre tránsito de los vehículos en la intersección de la avenida Colfax y Broadway. 3 de los arrestados podrían ver su futuro afectado, pues son indocumentados. Sin embargo, quisieron arriesgar su estadía ilegal en el país por algo que creen es necesario pelear. Este día es como el proceso de escalación, de decirles, ustedes no están dispuestos a actuar, pero nosotros como comunidad sí estamos dispuestos a actuar y el tiempo de actuar es ya. Estamos aquí listos para continuar la lucha y no doblarnos. Los manifestantes buscan presionar al senador federal demócrata Michael Bennet a que exija al presidente Obama usar su poder de una acción ejecutiva para ponerle un fin a las deportaciones, ya que según los activistas, el senador demócrata apoyó a Obama en posponer la acción ejecutiva para después de las elecciones de noviembre. Con la ayuda de Michael Bennet lo posponieron hasta después de las elecciones y ese no es liderazgo en nuestros ojos. Noticias Univisión Colorado contactó a la oficina del senador Bennet en Denver y nos enviaron el siguiente comunicado. El senador Bennet está comprometido a arreglar el ineficiente sistema de inmigración. Él ha hecho un llamado al presidente para que use su poder y tome acción inmediata. Nuestros líderes en inmigración, quienes han luchado por un cambio, tienen el derecho de estar frustrados tras la inacción de la Cámara Baja. 12 grupos pro-inmigrantes hicieron presencia con alrededor de 80 de sus miembros, quienes esperan que sus voces sean escuchadas por los oídos sordos de los demócratas y republicanos. Es todo por mi parte. Karen Vega, Noticias Colorado. Ahora regreso a los estudios. Gracias a Karen Vega por esa información.